Nuestro tema que vamos a abordar en esta noche se titula ¿qué es la santidad? Vamos a contestar esta pregunta importantísima: ¿qué es la santidad? En el libro de Hebreos 12, versículo del 5 en adelante, dice la Biblia: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. En esta noche, este pasaje nos revela una verdad sorprendente. Todo aquello en lo cual Dios intervenga en tu vida o en mi vida con cuero, cualquier situación en nuestra vida que no nos vaya a agradar, porque dice que al presente hay muchas cosas que en tu vida ahorita no te están gustando, como te robaron tu coche, tu esposo te pegó, un niño se te perdió, se te cayó el techo de la casa, perdiste el trabajo. Pueden ser muchas circunstancias que todos nosotros estemos de alguna u otra forma atravesando. ¿Cómo podemos nosotros saber si esa circunstancia a la cual me estoy enfrentando el día de hoy es la disciplina de Dios o es una bendición y una prueba de Dios? Es muy importante conocer la respuesta. Cuando Dios nos está disciplinando, es porque en ese momento nosotros vamos a discernir que en el momento de enfrentarnos o tener ese shock o tener ese encuentro con un accidente, con una enfermedad, algo inmediatamente como una campana, que es la conciencia, nos dice a nuestra alma: estás mal delante de Dios. Tú sabes que ya tienes mucho tiempo con esa mujer que no es tu esposa, tú sabes que tienes mucho tiempo robando ahí en tu oficina o en el banco, tú sabes que estás haciendo estas cosas, y en ese momento tenemos la enorme misericordia de Dios, para que si tú te sensibilizas a esa voz, a esa conciencia, que en ese momento tal vez alguien te dijo hace una semana y en un mensaje oíste la exhortación, o un hermano te llamó la atención y tú endureciste tu conciencia, en ese momento si tú te sensibilizas, Dios no quita la mano de tu vida, te va a disciplinar, pero junto con la disciplina te acompaña su misericordia. O sea, Dios nos da el poder y la capacidad o la habilidad de soportar y aguantar la disciplina. Por eso comienza Hebreos diciendo en el versículo 5: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Pero si nosotros ante los sucesos negativos de la vida, tragedias, problemas morales, llámale como le quieras, fuiste a la cárcel o te están buscando por las deudas o por lo que robaste, si tú ante las cosas negativas que te persiguen en tu vida te desmayas, te desanimas, tiras la toalla, no, ya no quiero seguir, para esto soy cristiano, etcétera, etcétera, Dios cesa de tratar con tu vida, porque Él no puede tratar con un hijo o una hija rebelde. Entonces en ese momento Dios ya no te trata como a hijo, ya te trata como hijo de doña fulana, como bastardo. Si en mi casa llega un muchacho y veo que rompe el vidrio del vecino, ¿verdad? Yo no le voy a ir a cobrar al muchacho, ni voy a salir y lo voy a agarrar a nalgadas al muchacho, porque no es mi hijo. Pero si mi hijo veo que rompe con la pelota un vidrio de la casa, a él lo voy a tratar y lo voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque es mi hijo.
Entonces Dios no disciplina a los que no son sus hijos, porque los que no son sus hijos, escúchame, no hacen caso. Pero si realmente tú eres hijo e hija de Dios, le haces caso y reaccionas ante la disciplina y respondes ante lo que Dios te está llamando y oyes la campana de alarma que te está diciendo: párale, bájate, ya vino la señal preventiva de Dios. Si sigues en ese camino y te pasas el alto, vas a tener un accidente mucho mayor. Entonces Dios quiere que nosotros comprendamos que cuando Él nos está disciplinando, la voz del Espíritu Santo nos va a acompañar y nos va a decir: esto viene de Dios. No viene del ladrón, no viene de tu esposo, no viene de tu vecino, no viene del jefe de tu trabajo. Esto es algo a través de lo cual Dios está tratando con tu vida. Y cuando es una prueba de Dios, como en Santiago 1:2 en adelante, que dice: amados míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia produce, ¿verdad?, esperanza. Pero tenga esta obra llegue a algo completo, para que seáis perfectos y cabales en cuanto a toda buena obra. Dios quiere que nosotros entendamos que hay muchas pruebas que no vienen por causa de nuestros pecados. Job es un ejemplo en la Biblia de un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre recto en el sentido moral de la palabra, en el cual oraba, tenía temor de Dios y le sobrevino lo peor. Entonces aquí nos muestra esto, que los hombres de su época creían o asociaban que todo lo malo y las tragedias eran para las personas que solamente eran pecadoras, y en su autojusticia ellos decían: son más pecadores que yo, por eso se le cayó su casa, por eso le chocaron su carro, porque yo soy mejor que él. Tengamos mucho cuidado en tener este corazón de enjuiciar a las personas que les sucede cosas malas, porque no siempre dice la Biblia las cosas malas le suceden a los muy grandes pecadores. Cuando nosotros estamos atravesando una prueba de Dios y no sabemos qué pasa y comenzamos a orar, nos acompaña una paz que sobrepasa el entendimiento. Dice en el Salmo 112 que el justo, cuando oye malas noticias, no tiene miedo, porque su corazón está confiado en el Señor. No dice que no vamos a tener malas noticias en nuestra vida. Dice que cuando las malas noticias vengan a mi vida y yo estoy bien con el Señor y estoy caminando en ansiedad, no me voy a perturbar. Voy de repente, ¿verdad?, me va a mover el tapete, pero me va a acompañar la paz y voy a saber qué hacer y voy a saber que Dios está conmigo. No voy a perder el piso, no me voy a desanimar, voy a perseverar, voy a orar, voy a acercarme mucho más a Dios, como dice el Salmo 27 también David. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si se levantara guerra contra mí, mi corazón está confiado. Cuando mis angustiadores y mis enemigos y mis perseguidores me rodearon, dice David, entonces tropezaron. Pero una cosa demandaré y esta misma buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David buscaba algo y dice: te demando, Señor, te pido, Señor. Fíjense qué interesante, le pide a Dios, pero al mismo tiempo él dice: corresponde a mí que Dios me conteste. Te pido que yo esté en tu casa, y Dios le dice: esto depende de ti. Así como Juan era el discípulo amado, porque no es que Cristo tuviera acepción de personas y tuviera privilegiados, es porque Juan buscaba estar más cerca de Cristo que todos los demás. Así que Dios nos da a nosotros la opción de cuánto queremos de Él. Cuánta intimidad, cuánta comunión, cuánta bendición quieres tú de Dios. Nos da que nosotros determinemos y escojamos qué tan cerca de Él queremos estar. Entonces, cuando atravesamos pruebas, su paz me acompaña, y esto es un sello, una garantía de que no es porque hice algo malo, simplemente, ¿verdad?, es una prueba que estoy atravesando donde mi fe está siendo madurada, está siendo perfeccionada. ¿Con qué propósito le gritas a Dios? ¿Quieres que mi fe sea perfeccionada? Y Él nos contesta con Santiago 1: nuestra paciencia está siendo puesta a prueba. En el libro de Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a orar por los cristianos de Colosas,
Y le dice a Dios, te pido, Señor, que les des un espíritu que llene del conocimiento su voluntad. Llénalos del conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el capítulo 1 de Colosenses. Y más adelante, en los versículos que siguen, Pablo le dice a Dios, fortalecidos con toda potencia en lo alto, con toda paciencia y longanimidad. A los que les interese, apunten por favor el significado en el original griego de estas dos palabras. La palabra paciencia y la palabra griega upomone, con H, upomone. Escuchen lo que significa: aguantar debajo, permanecer debajo sin inquietarse, soportar. Eso en cuanto a la palabra paciencia. Y la palabra que se tradujo longanimidad es la palabra macrotumia, con K y con T intermedia. Macrotumia, que significa aguantar desdenes, desaires, persecución, calumnias, groserías, etcétera, etcétera. Eso se tradujo longanimidad. En 1 Corintios 13, por ejemplo, cuando dice el amor es sufrido, el amor es macrotumia. El amor, el verdadero amor, sufre todo, aguanta todo, no responde, no maldice, no busca venganza. Y en la cruz del Calvario, Cristo es el ejemplo más grande de que Él aguantó todo, soportó todo, permaneció debajo de la prueba, no se desanimó, no guardó rencor, no se amargó. Y sus últimas palabras fueron: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es importante porque Pablo ahí en Colosenses está diciendo lo siguiente: ¿quieres aguantar las pruebas de la vida? ¿Quieres aguantar tanto chisme que han levantado contra ti sin que te desanimes y sin que comiences, ay, ya no quiero, y tratar de vengarte y tratar de buscar? Pues búsquenle, díganle que también él se va a morir. Y comenzamos a tratar de desarrollar o cultivar un espíritu de venganza que nos es perjudicial. ¿Sabes cuál es el secreto de aguantar en la vida? Y de no amargarte y pasar por pruebas y que te cacheteen y que te calumnien y sigas firme y sigas parado y sigas perseverando. El secreto es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Te pido, Padre, dice Pablo a los Colosenses, fortalecidos con todo poder, con toda paciencia y longanimidad. Si cuando una prueba viene a tu vida, si cuando alguien me ataca y me agrede y me calumnia, en ese momento yo no estoy lleno del Espíritu Santo, esa prueba y ese ataque, esa persecución me va a lastimar, me va a herir y me va a dejar marcas. Y entonces esas marcas de que estoy herido las voy a manifestar con amargura. Toda persona que tú conozcas amargada contra alguien es porque está lastimada. Tiene heridas del alma que no han sido sanadas. ¿Por qué? Porque no ha querido que Dios lo sane. Prefiere quedarse con su rencor y mantener el orgullo contra su ex esposo, contra su ex esposa, a que el Espíritu Santo lo sane y quede libre de cualquier rencor contra cualquier persona. Por eso es tan importante diario fortalecernos en la palabra, comer la palabra, tener intercurso con la palabra, para que las pruebas que todos los días están llegando a nuestras vidas, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, no nos lleguen y nos hieran y nos lastimen y nos dejen marcados, donde ya hay personas de 50, 60 años de edad que de tanto balazo y de tanta ametralladora y de tantas cuchilladas que ha recibido en la vida, ¿verdad? Parece el regreso de la momia. ¿Se acuerdan ustedes a los jóvenes en el horno de fuego en el libro de Daniel? Que cayeron al horno de fuego y cuando lo sacaron ni siquiera olían a quemado. ¿Cuál fue la diferencia de que estos jóvenes al salir del horno ni siquiera los botones de la camisa hayan perdido, ni olieran a chamuscados? La diferencia y el secreto fue que cuando estuvieron en el horno y cuando atravesaron esa prueba, había con ellos una cuarta persona, el Hijo de Dios. Esta es la diferencia de atravesar las pruebas en la vida con o sin Cristo. Si la prueba que tú estás atravesando ahorita
Jesús está contigo y lo estás buscando y teniendo comunión en tu palabra, al salir de la prueba, nadie se va a imaginar que vienes de un divorcio, donde te colgaron de la lámpara de tu casa, donde tu esposo con los tacos de fútbol pasaba sobre de ti, y donde, ¿por qué? Porque tendrás una cara resplandeciente como si nunca te hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque en la prueba Cristo estuvo contigo. Cuídate de estar ahorita atravesando una prueba y no ser lleno del Espíritu Santo, porque vas a tener marcas en tu alma. Vemos pues en primer lugar en esta noche que la santidad, este apartamiento que hablamos desde las últimas dos clases, es una obra de Dios, es una obra sobrenatural. El ser humano, como dijo hoy en la mañana el presidente Bush cuando tomó posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos, el presidente Bush dijo en la mañana: nosotros creemos en la libertad y no en la esclavitud, porque traemos la imagen de nuestro Creador. Lo que le da dignidad al ser humano es la imagen de su Creador en su corazón. Esto es lo que le da la dignidad al ser humano, que no venimos de los animales y que no somos animales. Por eso nadie merece ser esclavo en esta vida. Entonces Dios dejó su imagen en nosotros. El pecado la deterioró, la pervirtió. Es como una hoja, regálame, bueno, esta hoja, haz de cuenta que esta es la imagen de Dios original en Adán. Y entonces esta imagen de Dios significa que Adán moralmente era santo, moralmente era justo, moralmente conocía la verdad. La santidad, la justicia y la verdad, dice Efesios 4, son las características de la imagen y semejanza de Dios. Pero Adán peca, ¿y qué le pasa a la imagen? No se pierde, pero se hace así, se corrompe, se pervierte, pero ahí está dentro del ser humano, dentro de los aztecas, dentro de los jíbaros, los aucas, de cualquier cultura, de cualquier tribu. Todos los seres humanos traemos la imagen de Dios, por eso somos religiosos. Y por eso buscan, ¿qué cosa? Ser santos. Pero creen que la santidad es ser buenos. Ya vimos que la santidad no es ser buenos, sino ser separados y apartados para el servicio de Dios. Entonces, como la santidad la traemos pervertida, todos queremos ser buenos. Al Capone en diciembre se disfrazaba de Santa Claus. Los narcotraficantes más grandes, así los más gruesos, como dicen los jóvenes, le dan y mandan a su religión millones de pesos para limpiarse la conciencia. Los artistas que son homosexuales o que tienen perversiones morales, agarran y le dan dinero a los asilos. Ahora con Tsunami dicen, el banquero fulano de tal, no importa que esté explotando a 5,000 personas, mandó tantos millones al Tsunami. ¿Para qué? Para que ante el mundo puedan ellos ser reconocidos. Porque anhelamos el reconocimiento de que la gente diga, mi compadre no es tan malo. Se confiesa de vez en cuando, trae una medalla aquí de un símbolo de un santo, y además le da mucho dinero a su iglesia. Mi compadre es malo, pero no es tan malo. Tiene 2 o 3 amantes, pero no es tan malo. Esta santidad no se puede lograr ni dando dinero, ni perteneciendo a una iglesia, ni yéndonos de rodillas a algún centro religioso, ni haciendo sacrificios. Esta santidad solo puede ser impartida por el Espíritu de Dios. Vayamos a la segunda carta de Pedro. Está después de Hebreos, Santiago y después sigue Pedro, para que no se vayan a Génesis y no anden por allá en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a meter al microscopio estos versículos tan profundos y tan maravillosos respecto a lo que es la santidad. Dice aquí en 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Recuerden ustedes que la palabra piedad, eusebia en el griego, significa la vida cerca de Dios. Una persona piadosa es una persona que vive cerca de Dios. Cuando decimos, ay, ten piedad de mí, no sabemos lo que estamos diciendo, porque la piedad no es misericordia. Deberíamos decir, ten misericordia. Piedad es una persona que vive cerca de Dios. Cuando dice Hechos 10 que Cornelio, el centurión romano, era un hombre piadoso, era un hombre que vivía
cerca de Dios. Todas las cosas de la vida, el matrimonio, el noviazgo, el trabajo, los viajes, todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la vida cerca de Dios, vean lo que dice, nos han sido dadas. Todo lo que tenemos y todo lo que somos no proviene de nosotros, no es inherente a nosotros, nos ha sido dado. Veamos algo, cómo lo podemos recibir por su divino poder. El poder de Dios es lo que nos habilita, no, lo que nos capacita para ser lo que somos, para ser santos, para vivir cerca de Él, para poder ser un buen esposo, para ser una buena esposa, un buen hijo, para llevar un noviazgo santo. Todo tiene que venir de su poder. Todo lo que pertenece a la vida cristiana y a la vida natural viene mediante su divino poder. Ahora dice a continuación que este poder Dios lo ha canalizado a través del conocimiento. Mediante el conocimiento, Dios ha determinado que nosotros podamos recibir la impartición de su poder. Esto está tremendo. Porque hay cristianos, Señor, dame poder, que tiemble ahorita, que tu Espíritu Santo caiga como un rayo y me convierta en He-Man. O dame poder, en el nombre de poder, salte Satanás. Y comenzamos a creer que por los gritos los demonios se van a salir. O por la fuerza de nuestra predicación. Y el poder viene a través del conocimiento. Ahora, esta palabra es muy importante en el original porque es la palabra que describe al conocimiento íntimo. La palabra conocimiento es la palabra griega intercurso. Mi esposa y yo tenemos una relación íntima. ¿Cuándo? Cuando tenemos intercurso sexual. La sexualidad del matrimonio es el punto más íntimo y más santo y más sagrado que existe. Y el matrimonio sin mancilla, Dios lo bendecirá. Pero los fornicarios, los adúlteros, Dios los juzgará. Sea el matrimonio santo y sin mancilla. Porque la expresión sexual es la expresión de la intimidad y del intercurso entre dos seres que alcanzan entre ellos dos en este acto lo más grande que Dios nos ha dado para poder disfrutar nuestros cuerpos, para conocernos y para cooperar con Él en traer seres humanos a este mundo, no para usarlo para mi propio beneficio y para satisfacerme a mí mismo, sino para poder entre los dos poder llegar a este clímax sexual y ser bendecidos por Dios. Es interesante que esta palabra se usó para eso. En el hebreo es yada. Y cuando dice en Génesis 4, Abel conoció a su esposa o conoció a Eva y después nació Caín y Abel, la palabra conocer es yada, que es la que se tradujo en el griego como intercurso y que es la palabra epignosis. Cuando dice que Adán conoció a su esposa, es la palabra yada que significa conocimiento íntimo. Y dice la Biblia en el Salmo, Dios ama la verdad en la intimidad. O sea, Dios nos llama a qué cosa. Tú puedes llegar a una persona y, hola, ¿cómo estás? Un saludo de manos no me va a hacer conocer a esa persona. Y hay cristianos que en la mañana se levantan, Jesucito mío, mi dulce compañero, no me desampare, no, Padre, amén. Sacan su estampita y ya tuvieron comunión con Dios, 20 minutos con la Biblia. Es como si, ¿cómo estás, Señor? Sí, bien, qué bueno, ¿verdad? Bueno, ahí nos vemos, Señor. Cuídame, protégeme el trabajo y en el metro no me dejas que nadie me roba. Y nos vemos, Señor. ¿Tú crees que ese es un intercurso con Él? Necesitamos acercarnos a Dios, conocer a Dios a través del conocimiento de su palabra. Y mientras nosotros, dice la Biblia, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, a través del conocimiento de la Biblia, encontramos, ¿qué cosa? Versículo 4, preciosas y grandísimas promesas. Hoy en la mañana yo estuve memorizando el Salmo 27
estuve memorizando el Salmo 51, traté de memorizarme también casi repasar el Salmo 91, que son mis preferidos, y estuve teniendo un tiempo con el Señor. Y ayer tuve muy malas noticias de mucha familia, etcétera, etcétera, y yo necesitaba hoy en la mañana otra vez ser vuelto a cobijar, como dice el Salmo 91, bajo sus plumas me cubrirá, bajo sus alas me sentiré seguro, por cuanto has puesto tu confianza, Él también te pondrá tus pies en alto, plaga nocturna no te tocará, ni saeta que huele de día, y dirá a Jehová mi castillo, mi libertador, en quien confiaré. Y cuando comienzas a apropiarte de esas promesas, para la ocasión en la que tú estás atravesando, en ese momento hay algo que nos funde los fusibles. En el versículo 4, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! No es, ya tenemos la naturaleza divina de Dios cuando recibimos a Dios, el Espíritu Santo. Pero Dios quiere que participes de esa naturaleza, de su divinidad, de su esencia, a través de las promesas que nos ha dejado en la Biblia. ¿Cómo puedo yo llegar a participar? O sea, ser más como Jesús, ser más como Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué norma tan elevada nos ha puesto Dios a los seres humanos! ¿Cómo podemos llegar a ser más como Dios creyendo sus promesas? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tú crees eso cuando tienes necesidad, Él es mi pastor y nada me faltará, y lo crees y lo actúas y vives sin preocupación, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, y no tienes rencor ni amargura, cada vez creces más en santidad. ¿Qué es la santidad? Ser como Dios. Observen el tiempo del verbo, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y mientras más santidad tengamos, o sea, mientras más estemos alejados de la atracción del pecado, dice el versículo 4, huimos de la corrupción, de la contaminación que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia significa pasiones desordenadas. Amados, ustedes saben que ahorita donde entremos está contaminado. Entra a la casa de tu compadre y sales girando en tus pensamientos. Una película, y hasta la de Walt Disney, desgraciadamente. A donde quiera que entres, a un restaurante, a una fiesta, a una comida, a donde quiera que vayamos, el mundo está tan contaminado por todos lados, que esa contaminación es como la contaminación atmosférica, entra a mi alma y a tu alma y comienza a leudar, comienza a trabajar en nuestra santidad para cada vez rebajarnos más al nivel donde está el mundo. O sea, si tú dejas que esa contaminación, esas conversaciones que oíste, esas cosas que viste en la televisión, en esa revista, en el consultorio del doctor, etcétera, etcétera, si al llegar a tu casa no te limpias de toda esa contaminación, conforme pase el tiempo, cada día te irás alejando más de Dios y estarás otra vez regresando al mundo de donde Dios nos sacó. ¿Y qué es lo que Dios anhela de nosotros? Que estemos en el mundo. No nos quiso sacar del mundo, pero que dentro del mundo seamos guardados de la maldad. Juan 17. No te pido, le dijo Jesús, que los saques del mundo, sino que los guardes de la maldad en medio de la contaminación. Jesús vino a un mundo contaminado, y al grado que a los pecadores los abrazaba, y los religiosos dijeron: ¿cómo puede este hombre decirse santo si come con los borrachos y con las prostitutas? La diferencia estaba en que Jesús no se contaminaba con el pecado. Y no andaba noche y día con las prostitutas, ni noche y día con los borrachos. Cuando se acercaba un pecador era para testificarle el reino de Dios. Así que si yo te veo en la calle con una persona que no es cristiana, en la mañana y en la tarde, y el fin de semana te la pasas con una persona que no es cristiana, no me digas que no estás contaminado, ya te corrompió totalmente. O nosotros jalamos a la gente y la sacamos del mundo, o el mundo nos jala a nosotros y nos vuelve a meter del pozo de podredumbre de donde Dios nos sacó.
habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Mientras más leemos la Biblia y nos apropiamos de las promesas de Dios, más apartados. Ya vimos que la palabra santificar significa apartar, separar. Más lejos y más lejos y más lejos y más lejos estamos de la atracción del mundo. El mundo es como un imán. ¿Conocen ustedes lo que es la fuerza de la gravedad? La fuerza de la gravedad proviene del centro magnético del núcleo de la Tierra y sale por el polo norte. Por eso todas las brújulas apuntan hacia el norte, porque es de donde sale el magnetismo y se distribuye por el mundo, y entonces hace que los objetos más pesados, menos pesados que el aire, sean atraídos al centro de la Tierra. Y cuando nosotros en un cohete salimos de la gravedad de la Tierra, ya la gravedad no atrae el cohete comienza ya en el espacio a prender motores y a viajar fuera del sistema de atracción de la gravedad. Podríamos decir que la atracción de la gravedad es como la ley del pecado y de la muerte. Mientras más cerca estés de la tierra, más cerca estás del pecado. Y lo que Dios quiere es que cada vez subamos más y más, hasta que llegue un momento en que la atracción del pecado ya estemos tan cerca de él que casi el pecado no tenga efecto en nuestras vidas. Y ahí es cuando somos más que vencedores. Mientras llegamos hacia el lugar donde Dios quiere que lleguemos, vamos a sufrir pruebas, nuestra fe va a ser probada, necesitamos la paciencia y necesitamos ejercitarnos en la piedad. Como le dijo Pablo a Timoteo, ejercítate. Es como un ejercicio diario. Diario hago pesas, los músculos sin que me den cuenta, a los 3 o 4 años ya tengo un cuerpo musculoso. De la noche a la mañana no te brincan los músculos. De la noche a la mañana la santidad no es perfecta en tu vida. En segundo lugar, la santidad. Dice la Biblia, es una obra amplia, porque el pecado depravó, corrompió mi espíritu, mi mente y mi cuerpo. El espíritu se separó de Dios, el alma, la mente está envanecida en sus razonamientos, por eso el ser humano se cree Dios, se ensoberbece. Con cualquier conocimiento Dios no existe, y si Dios existiera no mandaría tragedias, y es la perspectiva del ser humano por la mente nebulosa, entenebrecida por el pecado con la cual nacimos. Como dice en Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces el pecado ha obscurecido la razón, enceguecido el entendimiento, y el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Necesitamos la infusión del Espíritu para que mi alma, mi entendimiento comience a abrirse y poder decir, tú eres realmente el Cristo, el Hijo de Dios. No un gran iluminado, no un gran revolucionario, no otro de los comunistas como el Che Guevara, no un gurú, tú eres Dios en la carne. Eso solo lo pueden decir aquellos que han recibido la infusión del Espíritu Santo en su interior. Veamos nosotros en el libro de Isaías capítulo 1, el diagnóstico de Dios respecto al ser humano. Ustedes sabían que por naturaleza los seres humanos y la tendencia de todos los seres humanos, comenzando con el filósofo Jean-Jacques Rousseau, y pasando por todos los grandes filósofos de la época, desde la época de los griegos hasta la época del existencialismo, la época de Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Ingersoll, Carlos Sagan, que era astrónomo, todos ellos tenían un factor común denominador muy interesante. Todos creían que somos básicamente buenos. Rousseau comenzó a establecer que la sociedad es la que corrompe al ser humano, que no nacimos buenos, pero que la sociedad, la maldad, el crimen hace que los seres humanos seamos malos. Esto lo creyó Sigmund Freud, el doctor vienés, el padre de la psicología moderna.
Y a principios del siglo, comenzó a decir, allá por 1901, o comenzó con 1895, comenzó a decir Freud que el problema humano era básicamente su sexualidad. Y que si el ser humano tenía temores y era religioso, era porque tenía temor a lo desconocido. Y que el problema radicaba en la psique, en la mente. Comenzó a hipnotizar a sus pacientes que estaban enfermos de histeria y poniéndolos en un estado inconsciente, quería inconscientemente sanar al enfermo de histeria para que cuando el inconsciente regresara a la conciencia, el paciente pudiera demostrar que era sano, para demostrar que era la inconsciencia donde se encontraba el problema humano. Freud se equivocó porque no es la psique, el problema humano es el espíritu. El pecado y el problema humano va y trasciende mucho más lejos que la mente, radica en la raíz espiritual del ser humano. Nacimos separados de Dios. Y miren lo que dice la Biblia en comparación con estos ateos y filósofos de los últimos siglos. Dice Isaías 1, versículos 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza, toda, hasta la del Papa, está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Hemos nacido con heridas, con hinchazones y podridas llagas. Y hemos nacido sin ser curados, sin ser vendados, ni sin ser suavizadas con aceite. Todos, dice la Biblia, hemos nacido en pecado y en pecado nos concibió nuestra madre. ¿A qué vino Jesús? A sanar a los dolidos de corazón, a poner en libertad a los cautivos y a los presos. En Lucas 4, su primer mensaje fue: he venido el Espíritu de Jehová, repitiendo Isaías 61, me ha venido Dios a ungir para dar buenas noticias y vendar a los quebrantados de corazón. ¿A qué vino Jesús? A sanarnos. Pero hay muchos de ustedes que nos escuchan también por la televisión, que es como si el doctor llega y no me saque la muela, prefiero estar con el dolor, ay qué dolor, pero prefiero ir al dentista. No quiero cirugía, que el cáncer se me quede y que me come y que me pudra, pero no me mete el bisturí. Así hay mucha gente. La persona que le dice no a Jesús le está diciendo: déjame como estoy, herido, podrida llaga, sin vendar, ni quiero que me pongas aceite. Y este es el colmo de la locura humana, que Dios regalándonos la medicina, el ser humano prefiera morir en sus pecados, por la soberbia intelectual de su corazón y por la ignorancia que en ellos existe. En Romanos capítulo 3, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe aún mucho más gravemente la condición humana, por lo cual requerimos de la santidad. Dice en Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie absolutamente en el mundo, desde la perspectiva divina, es capaz de decir: mis obras me llevarán al cielo. Si alguna persona es justa actualmente, son las personas que han puesto su fe en Jesucristo. Romanos 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero esa justicia que Dios nos da no es nuestra, nos es imputada desde la cruz del Calvario. Si ahorita yo me puedo llamar justo delante de Dios, no es porque haya hecho algo bueno, sino porque Dios me cubrió con un manto de justicia. Y este manto de justicia, dice en Isaías, no es mío, es el manto de justicia de Jesucristo. La justicia de Cristo nos es imputada y la santidad nos es infundida. Apunta eso. Son dos palabras importantísimas. La justicia es imputada, la santidad infundida. O sea, la justicia es por afuera y la santidad es por dentro. La santidad es interior, no es con cara de San Cristóbal. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se acuerdan del árbol de la ciencia del bien y del mal?
Oiga, ¿por qué no dice el árbol del mal nada más? Porque dice que también había bien en ese árbol. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué bien? Porque cuando Adán y Eva participaron de ese fruto, en ese momento ellos decidieron qué era el bien y qué era el mal. Por eso es la trampa de Satanás. Satanás te dice, mira, el sexo no es tan malo, conózcanse antes de casarse. Mira, una copa de vez en cuando no te va a caer mal, ¿verdad? Échate una canita al aire, tu esposa no es la única, ¿verdad? Puedes ir con otras mujeres. Y además acuérdate que el que no tranza no avanza. Entonces, hay cosas que parecen buenas a nuestra mente, a nuestra razón, desde nuestra perspectiva, pero no es hasta que venimos a la Biblia que Dios nos muestra que nosotros no nos es dado decidir qué es bueno y qué es malo. Está tan corrompida la mente humana que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y cuando venimos a la Biblia, nuestros valores son verdaderamente establecidos. El ser humano por sí mismo no puede decidir qué es bueno, qué es malo. Cuando tú dices, yo creo que no tiene nada de malo entrar a ese templo o a esa religión y participar de ese rito, no es lo que tú creas ni lo que tú piensas. Ven a la Biblia y pregúntale a Dios qué piensa Él de eso. Pues yo no creo que sea tan malo traer la falda arriba de las rodillas. Y si alguien me quiere mirar es porque son cochinotes. Y si traigo el escote por acá es natural y es mi cuerpo. Como dijo hoy en la mañana una actriz, y lo puedo citar, Angelina Jolie, yo amo a las mujeres al igual que los hombres, porque amo el amor en uno y en el otro. Se oye bonito, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oímos este tipo de comentarios de los artistas y de los cantantes y de los políticos, de la gente famosa, nos damos cuenta de qué forma ellos tienen conceptualizado el bien y el mal. En España legalizaron la marihuana dentro de las discotecas. Si sales fuera, te meten a la cárcel. Aquí ni en las discotecas está legalizado. Ahora, en España creen que es bueno fumar mota dentro de una discoteca. En México creemos que no es malo. ¿Quién tiene la razón? Los homosexuales dicen que es un estilo más de vida. Los que no son homosexuales dicen que atentan contra la familia. ¿Quién tiene la razón? Hitler dijo que lo que él hacía era una convicción de que la raza aria tenía que prevalecer sobre los judíos. Eran los enemigos del mundo. En el juicio de Nuremberg, cuando juzgaron a los generales alemanes dijeron, seguíamos órdenes. Y en eso el juicio, y los mandaron a ahorcar con la pena de muerte, porque decidieron los jueces en el juicio de Nuremberg que en el momento en que hay guerra y tenemos una orden que viole los principios morales de la Biblia, la persona tiene que arriesgarse a que le hagan corte marcial, pero obedecer antes la conciencia dentro del corazón. En la guerra de Vietnam en los 60s, muchos soldados fueron traídos a corte marcial porque llegaban a las aldeas y el sargento les decía, comenzaron a darles marihuana para que pudieran enloquecerse, y les dijeron, maten civiles igual que vietnamitas. Y muchos soldados que eran cristianos dijeron, no mato a ningún civil. Y entonces, por desobedecer órdenes en tiempo de guerra, regresaron y les hicieron corte marcial. A todos los perdonaron por haber obedecido la voz de la conciencia moral. ¿Se dan cuenta que no podemos decir nosotros lo que es bueno y lo que es malo? Porque sería entonces algo relativo. Para lo que a ti es bueno, para mí es malo. Para mí es malo, para ti es bueno. ¿Quién tiene la razón? ¿O no existe la verdad absoluta? Y cuando no existe el absolutismo, existe el relativismo. Y cuando existe el relativismo, existe la anarquía, porque cada quien hace lo que según ante sus ojos es bueno. Así acabó el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que parecía bueno delante de su corazón. Y para terminar, ¿por qué es necesaria la santidad? En primer lugar, para tener comunión con Dios. Si tú en la noche llegas a tu casa, Señor, te pido que me des trabajo, te pido por una noviecita, a alguien con quien casarme, que ya mi esposo no me pegue. Y al estar orando, en tu vida no hay limpieza, Dios, aunque te escucha, no te va a contestar. Y vas a sentir que oras y oras y oras,
¿Y qué pasa? Has llegado a conceptualizar a Dios como la lámpara del genio. Aquí hay mucha gente que llega ahorita después del estudio: hermano, vengo a que ore por mi hijita que está acá, de 18 años. A ver, ven para acá, nena. Y le digo: ¿tú eres cristiana? No. Y le digo al papá: ¿por qué quiere que ore por su hija? ¿Qué cree que esto es como la religión de que ya nada más con 3 o 4 monedas ya vamos a orar, y como a lámpara Aladino le pides al genio para que sane su hija? Yo no puedo orar por su hija hasta que no se convierta. Porque lo que Dios quiere en su hija es la salvación, no la sanidad. Una vez de que recibe a Cristo, que le pida a Dios que la sane. Pero a Dios no le interesa sanar el cuerpo y que sigas igual de tonto mentalmente. Él puede darte un par de pies a un paralítico, pero puede seguir con la cabeza cuadrada en sus pensamientos sin conocer a Dios. Dios viene a cambiar nuestra manera de pensar. Le interesa más que tú camines, o que el tumor o que el cáncer desaparezca de tu vida, que cambies tu manera de pensar. Sin santidad, dice Hebreos 12:15, nadie verá a Dios. En el Salmo 66:18 dice la Biblia: si en mi corazón hubiera visto la iniquidad, no podría yo presentarme delante de Dios. Dios no me hubiera escuchado. Y en segundo lugar, la santidad es necesaria, y esto es lo más importante para nosotros, para tener bienestar espiritual, emocional y físico. Existe una grande relación entre ser santo y ser feliz. Así es, este es el diseño divino. Existe una grande relación entre obedecer a Dios y tener paz. Y existe una grandísima relación entre la tristeza, la vergüenza, la amargura, el odio y el pecado. Porque el pecado siempre va asociado con la miseria, con la intranquilidad, con la infidelidad, con la paranoia, con la neurosis, con la intranquilidad, con la inseguridad, con la desesperanza. ¿Por qué? Porque el pecado destruye todo aquello que Dios diseñó para que funcionara en el medio ambiente de la santidad. Dice en Hebreos 12, el 9 al 10, ya lo leímos, que la disciplina es para que participemos de su santidad. Dios sabe perfectamente bien que para que tú seas feliz y yo sea feliz necesitamos ser santos. Por eso cuando tú te apartas, Dios viene con el cuero rápido, porque eres su hijo. Porque sabe que si te apartas más lejos, vas a ser bien infeliz. Vas a sufrir mucho. Y Dios nos ama tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y la corta vida que tenemos, Él quiere que tengamos paz y tranquilidad y seguridad y esperanza en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Entonces Él nos va a tener que disciplinar. Dios al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo. Aquí encontramos dos formas la disciplina. En primer lugar, Dios usa la palabra, y en esta noche la está usando. El padre le dice: Pepito, pórtate bien, con las palabras. Pero si Pepito no se porta bien, el padre agarra una tabla y pau, pau, pau en las pompas de Pepito. El padre le dice a Pepito: te amo, con las palabras, y le dice: te amo, con la vara. El que detiene al castigo, a su hijo aborrece. No disciplinar a alguien es contrario. Nosotros le decimos: no, si me amas, nunca me tiene que pasar nada, ni nunca me pegará. El padre que nunca le disciplina al hijo, porque el padre dice: es que si le pego, no lo amo, está equivocado. Ese es tu concepto. Dios te dice: el niño necesita, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara lo apartará de él. Ay, si Dios existiera, no hubiera tsunamis, no hubiera tragedias, y no sabemos cuántas cosas son necesarias para que sean despertadores, llamadas de alarma a nuestro corazón, que Dios nos anuncia: el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Unos más adelante se mueren, otros todos juntos, pero todos tenemos absolutamente que morir. Y sin esta santidad nunca podrás, en la corta vida que tienes y en la que tengo yo, vivir en paz y en tranquilidad a la luz de la presencia de un Dios que nos dice en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Levítico 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos
para que seáis míos. Oremos. Padre, te damos gracias por la exhortación que como a hijos nos haces, que no desmayemos ante tu disciplina. La palabra disciplina, paidagogos en su lenguaje original, significa formar el carácter. De ahí viene la palabra pedagogía, pedagogo. Dios al que ama le forma el carácter, porque Él sabe que nacimos torcidos, todos sin ninguna excepción, corrompidos en nuestros pensamientos, engreídos, rebeldes de corazón. Así nacimos todos. Pero cuando se manifestó la gracia de Dios y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia y su misericordia, para que ahora que hemos creído que Él murió en una cruz y con su sangre pagó por nosotros, aceptemos su disciplina. Nos sometamos como hijos obedientes a obedecerle, porque Él no está tratando con hijos rebeldes. Ningún maestro le puede enseñar a nadie que sea rebelde. Ningún soldado puede en la guerra ir sin obedecer a sus superiores. Los padres no podemos tratar con ningún hijo que tengamos que sean rebeldes a nuestro consejo y exhortación. Los rebeldes en la ciudad están en las cárceles mayormente. Si tú no estás violando las leyes, no tienes por qué acabar en la cárcel, a menos que seas víctima de algo que es injusto. Pero regularmente es cuando nosotros violamos la ley moral, la ley humana, cuando sufrimos más en la vida. Padre, te damos gracias por ampliar nuestra comprensión de tus pensamientos, de tus caminos, y traer a nuestro corazón en esta noche la convicción de que la santidad le conviene a la casa de Dios. Que la santidad es algo por lo cual debemos de luchar al pelear contra el pecado, por el anhelo de ser felices y de tener paz en nuestro corazón. Continuamente el enemigo atacará nuestra mente haciéndonos creer que el placer prohibido, las cosas que tú prohíbes en tu palabra, debemos de disfrutarlas, pero tu palabra dice que la paga del pecado siempre es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchas personas en esta tarde que aún desconocen la santidad de Dios, que aún no han experimentado en su vida esa paz que sobrepasa el entendimiento, y además no has experimentado ese deseo de ser santo, de hacer la voluntad de Dios, de dejar de pecar. Dios en esta tarde quiere poner en tu vida el poder para que comiences a odiar el pecado, a odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. ¿Cómo puedes comenzar la vida de santidad?, me preguntarás. Ustedes que nos ven por la televisión también, la Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que tu vida es equivocada ante los ojos de un Dios santo. Cree en Jesucristo, que en la cruz pagó con su sangre por tus pecados, y recíbele en este momento en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Las personas que en este momento quieran invitar a Cristo a su vida, dile ahí desde tu corazón: Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti. Tú eres un Dios santo, y por tu santidad tu Hijo Jesucristo pagó en mi lugar en una cruz, derramando su sangre preciosa. Ahora yo creo que Él pagó en mi lugar en esa cruz lo que yo merecía pagar en el infierno. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón en este momento como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, infúndeme tu santidad que no tengo,
y dame el poder de vivir para ti. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.